Muy buenas, somos el grupo número 3, conformado por Fernando Bastidas, Karen Campoverde y mi persona, Alison Solís. El día de hoy les explicaremos un ejercicio de tratamiento térmico. Como introducción, tenemos que este ejercicio se basa en el uso del método de Boole para el procesamiento térmico en un autoclave de agitación continua, el cual es fundamental para asegurar la esterilización e inocuidad de los productos alimentarios. Este método es ampliamente utilizado en la industria, en donde implica el análisis matemático de los datos de temperaturas obtenidos en termocuplas, en donde es el punto más frío del producto. También se debe tener un mínimo de 10 mediciones en diferentes zonas del proceso para determinar el tiempo necesario para alcanzar la temperatura adecuada. Este método también nos elimina microorganismos sin afectar la calidad del producto y nos permite ajustar el proceso de esterilización y garantizar la seguridad microbiológica. Como propuesta del enunciado, tenemos que en un autoclave esterilizador continuo, modelo Hydrolock tiene una capacidad de 1157 tubos, es de control automático y agitación continua, con una precisión en los sensores de temperatura de más o menos 0,2 grados Celsius, en donde se desea envasar una bebida láctea con lulo y que uno herméticamente sellada a 200 cc de material de polietileno de alta densidad. Esta tiene unas concentraciones de leche pasteurizada de 24,5%, de agua tratada 61,5%, pulpa de lulo del 5%, semilla de quinoa hidratada del 1%, azúcar de 7,5%. Se trabaja con una temperatura de esterilización de 122 más o menos 0,5 grados Celsius, una presión de operación de 2,1 bar, temperatura inicial del producto es 15 a 25 grados Celsius, la velocidad de cadencia es 28,5 tubos sobre minuto, el enfriamiento del producto o temperatura de salida a 35 grados Celsius, la temperatura del sistema trabaja a 165,34 grados Celsius, en donde se desea obtener la curva de calentamiento simple según los datos recopilados, ajustar los resultados en base de alineación de datos, factor de calentamiento, cálculo del factor del logarítmico, que es JH, a cero corregido, el logaritmo G, tiempo de proceso BB, comparación de resultados en forma estadística entre un software comercial y el método de alineación y análisis estadístico. Según los datos recopilados, tenemos lo siguiente. Tenemos nuestra temperatura de producto a grados Celsius, el tiempo mínimo, que es nuestra variable X, y tenemos que hallar el log E invertido, en donde es TR menos T producto de grados Celsius. El TR nos proporciona nuestro ejercicio, el cual es 122 más o menos 0,5 grados Celsius. Aquí en esta tabla se debe realizar la resta correspondiente, en donde restamos 122 menos la temperatura de producción en grados Celsius que nos proporcionan los ejercicios. Sacamos nuestros valores, como procedemos a realizar la curva de calentamiento simple, en donde simplemente graficamos nuestros dos valores de la tabla. En X vamos a graficar la parte de tiempo y en Y vamos a graficar nuestro valor obtenido, que es log E invertido. Tenemos lo siguiente, en donde podemos observar la gráfica obtenida. Muchas gracias. Saludos, ingeniera. Mi nombre es Fernando Bastidas y le voy a seguir hablando sobre el ejercicio. Aquí tenemos lo que son los resultados ajustados de la ecuación en la parte derecha. Y con esto nosotros ya podríamos sacar lo que es f de h. Pero en f de h nos indica que debemos saber el tiempo cuando el producto llegue a 10 grados centígrados y cuando cuando el producto llegue a 100 grados centígrados. Entonces, como nosotros no tenemos aquí exactamente en 100, sino que está en 99,99 y 100,86, y acá tampoco tenemos 9,90 y 10,02, entonces nosotros tenemos que interpolar. La fórmula de la interpolación la tenemos en la parte izquierda. Nosotros ya teniendo eso, nosotros ya podemos sacar los resultados. Aquí tenemos en el cuadrito de la parte derecha, en la parte inferior derecha tenemos el tiempo, 1,7399 minutos en 100 grados centígrados y 9,7076 a 10 grados centígrados. Nosotros tomando en cuenta eso, nosotros ya podremos sacar f de h. Lo que hacemos es un reemplazo en la fórmula y tendríamos que f de h va a ser igual a 7,9677 minutos.
Entonces, nosotros ya podemos continuar con el ejercicio con el cálculo de JDH. Pero para calcular JDH se tiene que primero llegar a una interpretación, que el autoclave es continuo. Cuando el autoclave es continuo, eso quiere decir que no hay ningún tipo de pausa cuando se está llevando un cierto proceso en el autoclave. Entonces, como dice ahí, no hay tiempo de alza, no se para, no, esto, este proceso continúa hasta llegar a su finalización. Eh, y como lo vamos a hacer a una corrección, vamos a tomar como corrección el cero. Eso quiere decir que el tiempo inicial va a ser cero. Y esto lo hacemos una corrección nosotros para sacar datos más semejantes a lo que es la experimentación. Entonces tenemos que para JDH tenemos que la temperatura que va a ser igual a la temperatura de referencia del autoclave sobre la temperatura del sistema menos la temperatura inicial corregida. Nosotros, estos datos de aquí, nosotros ya los tenemos. La temperatura de referencia del autoclave la tenemos por aquí, en el enunciado mismo, que es 165,34. Y la temperatura inicial, que es 122, nosotros la tenemos ya aquí mismo. Asimismo, en el apartado del enunciado, 122. Ok, ya teniendo eso, nos piden la temperatura inicial y nosotros la tenemos en lo que es el primer dato de las tablas que ya mencionó la compañera en su momento. Teniendo eso en cuenta, ya solo lo que nos falta hacer es un reemplazo en las fórmulas y nos da que es 1,74206, recordando que este número es adimensional. El cálculo del logaritmo de g, que se basa el cálculo del logaritmo de g, nos tenemos que ayudar con la tabla 3,9 que la podemos encontrar en el PDF. Y está la tabla de por el método o fórmula de Bol. Entonces, nosotros primero comenzamos con la fórmula para poder nosotros sacar nuestra U. Va a ser f de O por f de I. Va a multiplicarse 6 por 10 a la 121 menos 122 sobre 10. Y esto nos da un número de 4,87698. De ahí nosotros nos vamos a la tabla y vemos que tenemos aquí una pequeña formulita para nosotros poder sacar el logaritmo de g. Como podemos ver, en un lado está la fórmula y en el otro lado está el logaritmo de g. Entonces, como el FDH nos dio 7,9677 minutos, eso fue el primer dato que sacamos, y la U la acabamos de sacar. Entonces, el logaritmo de g va a ser 1,63373. Pero como ese número no tenemos que buscarlo en la tabla, va a estar entre 1,600 y 1,700, lo que nos lleva a hacer otra vez una interpolación para nosotros sacar nuestro número de logaritmo de g. Ya teniendo pendiente eso, continuamos con lo que es el tiempo de proceso de bebé. Estos son uno de los datos que nos pide en el enunciado mismo. Entonces, tenemos que la fórmula es la siguiente. Es FDH nosotros ya tenemos. JDH fue lo que nosotros ya sacamos, el número dimensional. Y IH, ese todavía no lo conocemos, y logaritmo de G que ya lo tenemos. Entonces tenemos dos incógnitas prácticamente. Pero tenemos que IDH va a ser la temperatura del sistema y la temperatura inicial. Entonces, aquí ya tenemos esto de aquí, que estos datos nosotros ya lo tenemos. Nosotros podemos hacer esta resta tanto aparte y utilizar el número restante, o podemos hacer como está aquí, reemplazar prácticamente IDH en la fórmula. Entonces, lo único que nos quedaría es organizar a los números
y sacar el debido cálculo, teniendo que BB va a ser 16:41 minutos, que es el tiempo de proceso. Teniendo esto en cuenta, podemos seguir avanzando en en los que nos pide el enunciado. Y aquí tenemos un ejemplo de que así para diferentes TRT y TIC, prácticamente nosotros, el IH aquí es lo que nos cambiaría, ya que el IH nosotros utilizamos 122 menos 27,01. Pero nosotros al cambiar el IT, perdón, el TR y el IT, ya nos da un IH diferente. Entonces, teniendo la tabla número 13, entonces ya tenemos que JDH por IH, ya prácticamente nos organizamos aquí de una forma estadística. Lo único que hacemos es recopilación de datos, sacamos las mismas ecuaciones que ya utilizamos antes y podemos continuar con el ejercicio. Aquí ya lo que aquí en esta parte del ejercicio ya es lo que es la comparación de, de resultados de los de software commercial, o sea, resultados de un software comercial. Disculpen, aquí tenemos el software que se utilizó en el PDF, es CalSoft. Y se los va a comparar con los resultados de alineación, que es por el método de alineación, que es el método manual, por así decirlo. Entonces nos damos cuenta que los datos de ITC, ITR y H son exactamente los mismos. Tenemos los mismos datos. ¿Cuál es la diferencia? Es en los resultados de acá. Aquí nosotros vemos una diferencia. Aquí nosotros vemos una diferencia y no tiene una desviación tan grande. Entonces, podemos decir que tanto el software como el método tradicional, por así decirlo, son funcionales y pueden servir para dichos estudios. A continuación, mi compañera, muchas gracias. Saludos ingeniera, mi nombre es Karen Campoverde y yo voy a continuar con la exposición. A continuación tenemos el análisis estadístico. Bueno, aquí tenemos la siguiente tabla donde nos muestra lo siguiente. Tenemos el BB1 y el BB2 y la tercera columna donde nos muestra la diferencia, en este caso una resta entre el BB1 y el BB2. Bueno, a continuación tenemos lo que son las ecuaciones para realizar el cálculo estadístico. Esta es la fórmula de desviación estándar, los datos para la prueba de T, variables y resultados, que tenemos la suma de diferencias que da un 6,66, la desviación estándar de las diferencias que da 0,1353. También está el T calculado que es 14,7062. Bueno, en esta parte de aquí tenemos la tabla para la distribución de T de Student, donde se tomaron los datos del análisis estadístico de la tabla anterior. También están los datos de la T calculada y de la desviación estándar. Para finalizar voy a dar una pequeña conclusión. Este trabajo permitió identificar los factores críticos realizados con el tratamiento térmico de una bebida láctica con lulo y quinoa. Estableció especificaciones de control precisas, entre ellas se destacan el rango de temperatura inicial entre 15 y 25 grados Celsius y un espacio de cabeza mínimo de 18,8 mililitros. Se determinó que el tiempo óptimo de procesos para estas condiciones osciló entre 16,44 y 16,82 minutos, usando la fórmula de método de Wahl para un objetivo de esterilización térmica. Esto fue diseñado para asegurar una reducción de ciclos logarítmicos del microorganismo Clostridium sporogenes
El proceso térmico programado consistió en 17 minutos a 122 grados Celsius utilizando vapor directo y una presión de 2.1 bar, con una velocidad de producción de 25.8 tubos por minuto, cada uno con un volumen de 20 mililitros. Este tiempo programado cumplió con el objetivo, ya que el tiempo óptimo calculado fue mayor a 17 minutos establecidos. Muchas gracias.